El proyecto de ley Bases o Ley Ómnibus, como es más conocido, en la Cámara de Diputados volvió a comisión. Se estaba debatiendo en particular, artículo por artículo, y se levantó la sesión de la Cámara Baja por falta de acuerdos en artículos clave. Por ejemplo, en el tema privatizaciones, deuda y endurecimiento de penas en protestas sociales. Tengo un secreto que contarles sobre gente muy poderosa, gente a la que vamos a llamar el Círculo, para diferenciarla de la casta, que de este lado del Atlántico, me estoy refiriendo a América, somos todos los que por uno u otro motivo, de una manera o de otra, nos oponemos al ultraliberalismo privatizador y autoritario que encarna orgullosamente Javier Milei. Bueno, ahora el presidente Javier Milei, en la cúspide de su popularidad y frente al mundo entero, los ha elevado a la dignidad de héroes. Están contentos como perro con dos colas. Francamente, me alegro de que los ricos den la cara y espero que nos grabemos cada gesto, cada rasgo, cada nombre, porque estos son los dueños de la Argentina, los contratantes de Milei, los autores del régimen empobrecedor, los beneficiarios del saqueo, los responsables del desastre que va a dejar Milei. Hay que acordarse de ellos porque Javier Milei es solo el mascarón de proa del barco pirata al abordaje no solo de lo público y de lo común, sino de la propiedad privada de las mayorías, lo único que un trabajador posee a duras penas, su salario y sus ahorros. Lo público, como las empresas estatales, lo común, como los bienes naturales, lo privado, como los ingresos personales, todo ello será objeto de la rapiña pirata. Todo ello va a terminar en las arcas del Círculo. El mascarón de proa de esta etapa es original, lustroso, prospoyético, tiene pico de patito, pero la tripulación de la embarcación filibustera está al mando de experimentados oficiales, maestres y contramaestres que ya surcaron estos mares durante los gobiernos de Macri, de la Rúa y de Menem. Es muy importante entender que la tripulación roba para la corona, es decir, para el Círculo. Los bucaneros navegan bajo la bandera del Fondo Monetario Internacional. Debemos repetirlo una y otra vez. Es importante repetirlo una y otra vez, porque el mascarón de proa se va a caer y la tripulación saldrá queso en boca como rata por tirante. Cuando el tsunami que ellos mismos crean, sembrando tempestades, el pueblo llano, los partidos plebeyos y la cultura popular lo recordará en sus cantos como los villanos de turno, pero tiende a olvidar a veces al Círculo. Bueno, esto lo escribía ayer en Diario Red Juan Grabois. Hoy en La Base hablamos del primer gran fracaso de Milei y también del Círculo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, pues Javier Milei ha querido ser un monarca, como dice Juan Grabois, pero se ha encontrado con un parlamento en el que incluso algunos de los suyos le han dicho que no. Hablamos de un presidente de la República que ha tenido que vivir ya un paro general y un fracaso parlamentario sin precedentes. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, vamos a ver hasta qué punto esta derrota parlamentaria ha desatado la ira de Milei. Y supongo que habrás encontrado, Manu Levín, petróleo en los medios de comunicación, ¿no? La ira de Milei, dice Sara, y la ira de la derecha mediática argentina. Vamos a escuchar mucho La Nación Más, vamos a escuchar a Fantino, porque escucharles hoy, bueno, además de reconfortante, lo siento mucho, sirve para entender la dimensión de la derrota que ha sufrido Milei y lo que se viene ahora. Que no es poco importante. La tristeza de Fantino es nuestra alegría. Bueno, y vamos a contar con Mario Santucho de Crisis y con Daniel Toñetti de Canal Red América Latina. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Esta ha sido la valoración que ha hecho Javier Milei del varapalo que ha sufrido su ley ómnibus en el Congreso. En un largo tuit titulado La casta contra el pueblo, Javier Milei ha asegurado que su programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y que no está dispuesto a negociar con quienes destruyeron el país.
Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Pero vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. Bueno, pues parece que Milei insiste en continuar por la senda que le ha llevado a esta primera gran derrota. No negociar nada y ningunear al Poder Legislativo arrogándose poderes monárquicos. Desde Israel, donde se encuentra de viaje oficial, Javier Milei ha dado rienda suelta a su ira con una serie de me gustas a publicaciones en la red social X que hablaban de plebiscitar la normativa, es decir, de gobernar sin el Parlamento. También reaccionó a un tuit en el que se llamaba putitas del peronismo a los diputados radicales que votaron en contra de la norma. Por cierto, en Israel, Milei se ha comprometido a trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a la Jerusalén ocupada, siguiendo la estela de Donald Trump. También ha manifestado su intención de declarar al movimiento palestino Hamas como una organización terrorista, con lo cual, en el que es su primer viaje oficial como presidente, pues Milei ha dejado claro su respaldo al Estado de Israel y al Ejecutivo de Netanyahu y ha situado a Argentina como socio de la ocupación y del genocidio. Bueno, y mientras Milei se desahogaba desde el otro lado del muro de las lamentaciones, en Argentina empezaron las amenazas y señalamientos contra gobernadores que han impedido la tramitación de la ley estrella de la Libertad Avanza. Ya saben, las putitas del peronismo. Sí, recordemos que antes de que se votase la ley, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, amenazaron a los gobernadores y legisladores que se negasen a aprobar el texto de la ley Ómnibus sin cambios de la siguiente manera. De que eso no ocurra, el déficit cero o el equilibrio de cuentas públicas no se negocia y dentro de esa no negociación efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno Nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno Nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del Gobierno Nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el Gobierno Nacional transfiere a cada una de las provincias. El déficit cero no se negocia. Si los gobernadores no aprueban la ley, el ajuste se producirá sobre las provincias. Esto decía Manuel Adorni. Enseguida veremos que después del fracaso de la tramitación parlamentaria de la ley Ómnibus, el portavoz presidencial ha seguido R con el mismo discurso. Bueno, ahora desde cuentas afines al partido de Milei están publicando una serie de hilos con los nombres y caras de los diputados a los que califican como traidores y extorsionadores del pueblo argentino. Y desde la cuenta de la oficina del presidente han hablado directamente de traidores y enemigos, publicando una lista negra con aquellos que decidieron hacer el juego a la casta, cito textualmente. Y lo sorprendente es que muchos de los nombres que aparecen en esta especie de lista negra elaborada por la oficina del presidente son parte de la propia derecha y del centro derecha, digamos, en Argentina. Miembros, un montón de miembros de la UCR, de la Unión Cívica Radical, también de Hacemos Coalición Federal e incluso la propia Carolina Píparo, que fue candidata de Milei a gobernadora de Buenos Aires y que actualmente es diputada del bloque Buenos Aires Libre. Desde la Libertad Avanza también se ha aumentado el tono de las amenazas a los gobernadores. La traición se paga cara y la Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. Esto es lo que publicaba la cuenta del partido de Milei. El legislador bonaerense Agustín Romo, uno de los cuadros políticos más importantes de la Libertad Avanza, amenazó también a los gobernadores que incumplieron el acuerdo con el gobierno. Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste, esto es lo que dijo. Y por su parte, el presidente del bloque oficialista en la Cámara de los Diputados, Óscar Zago, ha señalado directamente a los gobernadores como responsables del fracaso del proyecto legislativo. Bueno, vuelvo a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra, así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. ¿Se negociaciones? No. ¿Fracasó en las negociaciones? ¿Pero qué no cumplieron? No, se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores.
Los gobernadores no cumplieron con su palabra, pese a las amenazas y los intentos de tirar balones fuera. Lo que parece que está clarísimo es que Milei se enfrenta a la primera gran derrota como presidente de Argentina. Sí, a Milei no le ha bastado aplicar la motosierra sobre su propio megaproyecto, reduciéndolo en más de 300 artículos, un 42% del texto, para lograr el apoyo de los diputados más dialoguistas. Tampoco le han servido las amenazas sobre los gobernadores de las provincias, tampoco le ha servido haber retirado el polémico capítulo fiscal del texto definitivo, porque finalmente la ley ómnibus, con la que pretendía desregular la economía y limitar libertades y derechos sociales, tendrá que volver al punto de partida, es decir, a ser discutida en comisiones de la Cámara de Diputados. El contador vuelve a ponerse a cero y todo lo discutido en las últimas semanas desde el 27 de diciembre no sirve ya absolutamente para nada. Un fracaso rotundo para Milei, que asumió prometiendo llevar a cabo sus reformas ultraderechistas sin gradualismo, y después de casi 2 meses como presidente todavía no ha logrado hacer avanzar su medida estrella. Los principales escollos a la hora de sacar adelante la ley en la Cámara de Diputados han sido los artículos referentes a las privatizaciones de las empresas públicas argentinas, el endurecimiento de penas contra los manifestantes y los que otorgaban superpoderes al presidente para desregular la economía. Ahora, el proyecto de Javier Milei, que ya había sido aprobado en general, deberá recomenzar su recorrido legislativo. Pero sacar adelante la ley ómnibus sin gradualismos no ha sido la única promesa incumplida por Javier Milei, ¿verdad? Pues no, hace unos días Javier Milei también descartaba poder llevar a cabo la que fue una de sus promesas electorales, dolarizar la economía. Según el presidente argentino, no dan los tiempos para poder adaptar el modelo del sistema financiero a corto plazo, tal y como había prometido en campaña, y los planes de cambio monetario tendrán que esperar nada más y nada menos que hasta 2025. El tema no está aún en la agenda de las reformas que negocia con el Fondo Monetario Internacional, esto es lo que ha asegurado. Tal y como reconoce el propio presidente, primero habría que proceder a una reforma del sistema financiero para adaptar la libertad de divisa y banca, y además también habría que liquidar al Banco Central de Argentina. Por otro lado, otra de sus medidas estrellas, el decreto de necesidad y urgencia, sigue acumulando decenas de medidas cautelares en contra, y la reforma laboral que el presidente de Milei trató de aprobar por decreto ya ha sido declarada inconstitucional y tumbada por un tribunal argentino. Ni dolarización, ni reforma laboral, ni megadecreto, ni ley ómnibus. Al final, el león Milei ha resultado ser un tigre de papel. Gracias, Sara. A ti. En nuestro pueblo la inflación no para, lo cual liquida los ingresos de las poblaciones. Los niños se mueren de hambre, no llegan comida a los comedores. Manu Levín, adelante. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, como os podréis imaginar, hay medios hoy progresistas en Argentina que son una fiesta. Página 12, C5N, no la vieron, dicen, dándole la vuelta al lema que puso a circular Milei, ¿no? Y ahora se le vuelve en contra. No vieron el fracaso que se les venía en el Parlamento. Pero si hay algo en los medios de comunicación argentinos que hay que escuchar hoy, es a la derecha mediática. No solo porque haya cosas que a uno inevitablemente le arranquen una sonrisa, porque ahora veréis cómo se tiran de los pelos, sino porque es muy útil para entender cuál es la dimensión de la derrota del gobierno, cuál es el estado de ánimo en este momento en el entorno político y mediático de Javier Milei y, sobre todo, qué puede pasar ahora con la ley ómnibus, lo cual es muy importante, claro. Empecemos por esto último, si os parece, porque ahí hay mensajes contradictorios. En el comunicado que sacó ayer la oficina del presidente Milei había una frase final que dejaba muy indefinida, como mínimo en cuanto a los tiempos, la cuestión de qué hará ahora el gobierno con su proyecto legislativo estrella. La ley se debatirá cuando entiendan los diputados que es el pueblo quien la necesita, no el gobierno. Esta era la frase. No dicen ahora volverá a discutirse en las comisiones, lo aprobaremos lo antes posible, etcétera. No. Dicen la ley se debatirá cuando lo entiendan. ¿Y eso cuándo es? No sabemos. De hecho, me consta que incluso hay periodistas en Argentina que están interpretando de esa frase que el trámite de la ley podría no volver a retomarse. El portavoz Manuel Adorni fue ayer al canal macrista para el que trabajaba antes de asumir el cargo, La Nación Más, y dijo algo que refuerza esa lectura de que el gobierno podría incluso renunciar a la ley ómnibus. Dale al play, Xavi. A esta altura de los acontecimientos, la urgencia en la ley bases claramente es relativa. Porque nosotros estamos en un camino de estabilización económica que está funcionando, te repito, mejor de lo que esperábamos, mejor de lo que se esperaba en el desastre que encontramos el 10 de diciembre, y vamos a seguir en esa línea, no importa los palos, los obstáculos que pongan. Con las leyes, con el programa
primero de Caputo, más el DNU, que todavía está vigente, Sí, claro. salvo alguna parte objetada, ¿le alcanza el gobierno para mostrar estabilización? Sí, claro, por supuesto que sí. Su importancia es relativa, esto es lo que dice ahora Adorni sobre la ley Ómnibus. Y eso, como decía, refuerza lógicamente la lectura de quienes piensan que podría no haber ya un segundo round para esta ley. Pero, como os decía, hay mensajes contradictorios, porque al tiempo que el portavoz Adorni quitaba hierro a la ley Ómnibus desde los estudios de La Nación Más, incidía también en lo que escuchábamos antes, que ya dijo en rueda de prensa, que escuchábamos en la sección de Sara y que dijo antes de que fracasara el trámite de la ley. Dice que la ley sí se volverá a debatir, pero, como decía aquel comunicado, cuando los diputados entiendan lo que hay. ¿Y cómo pretenden hacerles entender? ¿Bajándole quizá un puntito a la soberbia y negociando con los grupos políticos cuyos votos necesitan? No, hombre, no, que estamos hablando de Milei. Pretenden hacerlo con amenazas, venganzas, represalias y prometiendo más sufrimiento y más largo. Bueno, el presidente Milei lo define como casta. Cuando la política entienda lo que necesita la Argentina, se volverá a discutir la ley y se volverá a hacer lo que ni más ni menos la gente pidió, ¿no? Que es una Argentina distinta. Así que simplemente eso, me parece que la política o parte de la política no está a la altura de las circunstancias en un país que se cae a pedazos, ¿no? Obvio, pregunta, ¿qué debería pasar para que la política entienda que tiene que cambiar la actitud que ha llegado o que ha llevado a esta instancia? Estoy tratando de entender operativamente cómo se sigue. Operativamente, para el gobierno, operativamente, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se convence la casta de que está obstruyendo el cambio que la gente votó? Mira, la ley más tarde o más temprano se va a discutir y se va a terminar aprobando. Después lo que estamos discutiendo son los tiempos, porque la Argentina no puede salir adelante sin desregular la economía y sin ir adelante con un montón de cuestiones que incluía la ley bases. Ahora, dicho esto, nosotros, ya lo había dicho incluso creo que Luis Caputo, en algún momento que le preguntaron, bueno, ¿qué pasa si la ley efectivamente tiene un traspié en el Congreso? Y el ministro Caputo respondió de la manera más coherente. Bueno, el tiempo que esperamos que para salir adelante será en tal caso un poco más largo y el ajuste será un poco mayor. Y vamos a ir sobre esa línea. Lamentablemente el ajuste va a tener que ser mayor y efectivamente estos meses difíciles... ¿El ajuste sobre quién? ¿Sobre quiénes? Bueno, evidentemente los gobernadores o las provincias van a ser uno de los afectados. Eso lleva al país a un enfrentamiento claro entre gobierno central y provincias. A ver, la política en algún momento va a entender. Y la política en algún momento va a permitir la votación y la aprobación de la ley. Vas a ver que va a ser así. ¿Sí? Porque es lo que votó la gente, porque es lo que necesita la Argentina y porque es lo que estamos mostrando. Ahora, ¿querían que el camino sea más tortuoso, más largo y con mayor sufrimiento y ajuste? Bueno, la verdad es que no estaba en nuestros deseos. Ahora, evidentemente, cuando incumplen un acuerdo, previo a la sesión, no íbamos a permitir que nos destruyan la ley. Bueno, pues escuchando a Manuel Adorni, lo que queda claro es que más allá de lo que pase finalmente con la ley Ómnibus, la reacción del gabinete de Milei a la derrota de ayer está definida, como decía página 12, por la furia de un presidente acorralado y en ultraminoría, y eso prefigura una huida hacia adelante del gobierno que va a pisar el acelerador del megaajuste y que va a ir nada más y nada menos que un enfrentamiento abierto con las provincias. Sí, lo cual puede añadir una nueva dimensión a la crisis, más allá de la crisis económica y social y de la propia democracia. Una crisis casi, podríamos decir, territorial, de modelo de Estado, de la propia forma federal de la República, con ese choque entre las provincias y el gobierno central al que parece que va a ir Milei y que veremos cómo evoluciona. Vamos, que después de cargarse a la clase media, privatizar todo lo privatizable y lo no privatizable y empujar a millones de argentinos a la pobreza, igual Milei también se lleva por delante el federalismo en la Argentina, casi nada. Por ahí pueden ir los tiros. Un corte más de Adorni en La Nación Más que vamos a escuchar porque el portavoz y el propio Milei sugirió que el gobierno podría emplear otra vía para sacar adelante la ley Ómnibus. Dale el play, Xavi. El ministro, de todo lo que venimos conversando, lo que dijo Franco, me prendió una luz. Consulta popular. El Lady Market tuitea, hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores, perdón por el francés. ¿Y quién le puso like? Javier Milei. Epa.
¿Esto puede ser un indicio? Vos que lo conocés al presidente. Él ya lo dijo vos nombraste la entrevista con Luis Majul, sí. Y creo que lo ha dicho en alguna otra oportunidad. Él va a hacer todo lo posible para cumplir con el mandato popular. Sí. Y el mandato popular es sacar a la Argentina adelante. Y dentro de sacar a la Argentina adelante, tal vez la ley bases no es el todo, por supuesto, es una parte del camino. Pero es una parte necesaria. Te completo la oración. Si para sacar a la Argentina adelante se tiene que enfrentar con todos y cada uno de los gobernadores, más todos y cada uno de los legisladores, lo va a hacer. Por supuesto. La decisión la tiene tomada desde el 10 de diciembre. Bien. Si hay alguien que tiene claro el norte, es el presidente Milei. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Acá no importa lo que hagan los gobernadores, lo que hagan en el Congreso. Él, el norte lo tiene claro y es salir de esta decadencia. Y lo va a hacer con las herramientas que la Constitución le permite. Bueno, consulta popular. El periodista Jonathan Viale, una de las principales figuras del poder mediático en Argentina, 1 millón de seguidores en Twitter, que antes estaba vinculado a La Nación Más y ahora al Grupo Clarín, tuiteó hoy el mismo mensaje. El presidente Milei evalúa seriamente llamar a una consulta popular sobre la ley de bases, dice este periodista, que no es cualquiera. Y escuchamos ahora a otra figura del gobierno Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, también en La Nación Más. ¿Usted cree, el país en su conjunto? ¿Usted cree, ministro, que la casta le ganó al cambio? No, a ver, el cambio es el presidente Milei y el presidente va a seguir gobernando como está gobernando ahora, con los instrumentos que le permita la Constitución Nacional, y lo va a seguir haciendo, ¿no? ¿Podemos tener un presidente que gobierne por decreto, digamos, que profundice la gobernanza por decreto? Bueno, el presidente tomará todas las medidas que le permita la Constitución Nacional. Será por decreto de necesidad y urgencia, será como lo viene haciendo hasta ahora, sin la ley. Hubo un DNU, un mega DNU, y después hubo una ley ómnibus. El DNU fue objetado, está en manos de la justicia. La ley ómnibus fue, en este momento, rechazada, o en todo caso se topó con la intransigencia de los gobernadores. ¿Con qué instrumento puede gobernar el presidente para llegar a la meta y el compromiso con los argentinos, que fue, por ejemplo, bajar la inflación, achicar el gasto público? El presidente tiene instrumentos. El presidente, si no puede gobernar con todos los instrumentos legales y las delegaciones, utilizará todos los medios que pueda para seguir gobernando y lo va a seguir haciendo. Y si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer también. Epa, ¿cómo? Ya lo dijo el presidente, ¿no? Lo dijo en la campaña electoral. Si tengo que recurrir a hacer consultas populares, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, un gobierno plebiscita, digamos, que plebiscite su gestión. Sí, que plebiscite la transformación de la Argentina. Sí, se lo dijo a nuestro colega Luis Majul, y en su momento fue fuerte, una consulta popular. Pero el presidente ya lo anunció, o sea, o me dan los instrumentos para gobernar, o le voy a pedir al pueblo que me diga si me dan los instrumentos para gobernar o no, que diga, denle los instrumentos para gobernar al presidente o no. Bueno, en cualquier caso, ese hipotético plebiscito no tendría carácter vinculante, porque para ello necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta de cada una de las cámaras, sino que sería meramente consultivo. Efectivamente, aunque si lo convocara y lo ganara, eso evidentemente sería un espaldarazo a su ley ómnibus y obligaría además a los diputados a tratar de nuevo el proyecto, pero sería una maniobra muy arriesgada, porque si Milei convoca ese plebiscito y lo pierde, quedaría herido de muerte y sería un plebiscito en mitad de un mega ajuste y de mucho sufrimiento popular. Hacer eso, por lo tanto, sería ir a un todo o nada, pero ojo con que la soberbia de Javier Milei no lo lleve a inmolarse él solito en un plebiscito. Bueno, dejemos ya a los portavoces de Milei y escuchemos ahora un par de cortes de los periodistas de La Nación Más. En el canal macrista dibujan a un presidente acorralado y prefiguran, como venimos diciendo, una huida hacia adelante. La casta le ganó al cambio. Estamos... según el gobierno. Se sumó Facundo Nejamsky. A ver, estamos frente a una ruptura. En política todo se reconstruye, pero acá hay un choque de trenes y van al choque de frente. Acá está chocando el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, pero yo creo, no tengo antecedentes en la historia, ayúdenme, por favor, Rubén, querido, Facundo, de un presidente que le diga a todos los gobernadores, porque acá, está bien, están señalando a determinados. Le están diciendo extorsionadores, corruptos. Sí. ¿No? Exacto. O sea, acelera. El presidente acelera.
En el chicken game Hay que ver cómo toman los gobernadores este tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, la casta, ¿no? Los gobernadores, algunos que estaban acompañando, los dialoguistas, los que tenían mejor voluntad, que ahora pasaron a ser todos traidores y extorsionadores, dijeron, epa, entonces ya está, se acabó la negociación. Con lo cual, mi querido Eduardo, estamos, me parece, enfrente de por más que haya sido anticipado, probable, estamos ante un presidente solo frente a la gente que lo votó. Bueno, así o llegó. solo con la gente que lo votó. Así llegó el 10 de diciembre. Sí, por eso. Llegó solo, lo habíamos contado muchas veces, solo con 38 diputados, ningún gobernador, ningún intendente, ningún tipo de apoyo, solo. Milei va a acelerar, esto es lo que dicen en La Nación Más, y bueno, parece que la cosa se puede poner todavía más fea en Argentina, ¿no? O sea, en el fondo, como decían al final del corte, lo ocurrido con la ley Ómnibus de alguna forma vuelve a situar las cosas en la casilla de salida. Antes de que Milei asumiera el cargo, se hablaba mucho de cómo podría gobernar sin tener legisladores, sin tener gobernadores, sin tener prácticamente partido. Y si algo sucedió ayer en la Cámara de Diputados fue precisamente que se expresó la soledad de Milei ante el golpe en la mesa que han dado no tanto los diputados de la oposición progresista y de la izquierda, sino los sectores de la derecha que estaban llamados a ser sus socios parlamentarios. Efectivamente. Ahora todos coinciden que Milei, lo estamos escuchando, va a ir a una guerra con esos gobernadores y con esos sectores, digamos, del centro derecha que le han votado en contra. Una parte importante, repetimos, de la UCR, Hacemos Coalición Federal y compañía. Eso sí, en La Nación Más hay quien considera que en ese choque, en especial en lo que tiene que ver con el enfrentamiento gobierno central-provincias, el presidente llevaría las de ganar. ¿Qué van a hacer los gobernadores? Porque los gobernadores tampoco se enfrentaron nunca a un presidente que desde el poder central le diga, sí, ¿quieren guerra? Van a tener guerra. Una vez me contó un ex gobernador radical, Eduardo César Angelós, me dijo, algo que aprendí, Rossi, era jovencito, algo que aprendí, Rossi, y le digo a todos mis correligionarios, nunca se opongan al gobierno central. No hay gobernador, por más que sea de la provincia más fuerte en esta Argentina presidencialista, que pueda contra el poder central. En fin, este es el augurio de este periodista de La Nación Más. Veremos lo que sucede. Y vamos a escuchar ahora, para acabar, al padre de la criatura, Alejandro Fantino, desolado, derrotado, desubicado, confundido, deprimido en su programa. Saquen el pochoclo. Mira, están titulando, por ejemplo, La Nación Más está titulando festejos kirchneristas dentro del Congreso. Está Germán Martínez dando una conferencia de prensa como si le hubiese ganado a Djokovic la final del Australian Open. Y hay festejo, si vos haces un recorrido en algunos canales muy kirchneristas, están de parabienes. Es un análisis para mí. Ahí está Bregman también. Mira, la sonrisa oreja a oreja, tiene una felicidad que no puede más. Esto genera... Sago dice no vamos a ser flexibles. Bueno, Bregman está feliz. La felicidad de aquellos que han triunfado y de Germán Martínez también. O sea, bueno, esto es Argentina. Esto es Argentina. O sea, prepárate porque se cayó la sesión, la ley ómnibus vuelve a comisión. La Libertad Avanza acaba de tuitear, la traición se paga cara y la Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley Bases vuelve a comisión, la casta contra el pueblo. Entramos, te digo una cosa, Gaby, entramos a un terreno extremadamente peligroso porque jugar con esto es, es un ellos y nosotros a todo nada. Yo creo que es homérico, es homérico. Esto es la casta contra el pueblo contra la casta. Y si... Tal vez estaba buscando esto el gobierno también, ¿viste? Esta foto o esta imagen, no podemos avanzar, es muy peligroso, es jugar, es estar embebido, no sé, qué sé yo, no quiero pensar un poco. O hay algo que no estoy viendo y que este pibe es genial, porque cuando vos haces algo tan... A ver, o tengo que pensar que sos un genio, o tengo que pensar que sos de madera. Que sos bueno pero no tanto, no puedo pensarlo. O sos un genio o sos de madera. Dios quiera que sea un Sigo genio. pensando y sigo pidiéndole a Dios que sea un genio. Exacto. Pero no te hablo solamente de Javier, te hablo del gobierno en sí. O es un gobierno de genios y están viendo algo que nosotros no vemos de acá abajo, o no, boludo, o sea,
No sé, Gaby, no sé. Yo estoy preocupado. Va a ser una tardecita, noche complicada. Esto es complicado, Ale, porque puede derivar en un enfrentamiento civil. La gente puede salir enojada. Gaby, Agarrarse prepárate porque va a ser, lamentablemente, empieza a ser hoy, a esta hora. Dios nos ayude, nos proteja y nos guarde. Qué locura, boludo. Qué país, boludo. Por Dios, qué país. Qué país, boludo. Qué difícil se hace, boludo. Me es difícil estar acá. Qué difícil, pero te digo una cosa, más allá de que lo hayan, que sea Mileno, qué país, boludo, qué angustia, qué país invivible, boludo, qué país tan amarizado, boludo. Qué difícil que es, loco, qué difícil, boludo. Tengo 52 años, boludo, y imagínate los pibitos de los 20, 18, 25, pero... tensión afuera del Congreso, la casta contra el pueblo, nosotros no somos casta, que nos respete. Qué difícil, boludo, qué país difícil, Agus, qué difícil, bro, qué difícil. La gente está celebrando en el Congreso. ¡Qué noche, hermano! Necesito pensar. Boludo, qué país de mierda, qué difícil es vivir en este país. Pobre Fantino. La verdad es que se te ve mal, Alejandro. Te abrazamos desde Canal Red en este momento tan difícil para ti. Y no olvides que siempre puedes irte a vivir a Somalia con Carlos Herrera. Gracias, mano. A sufrir inflación, pero no de este tipo, no esta cantidad. Es bastante complicado. Las obras sociales aumentaron, la comida te aumentó, los alquileres aumentaron, todo se fue a las nubes y los sueldos siguen fijos. Bueno, hoy nos acompañan Mario Santucho de la revista Crisis, nos acompaña también Daniel Toñetti de Canal Red América Latina, que me parece que ahora está por Colombia. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuando arranque, pues, si no... Buenas, ¿cómo andan? Pues aquí, hoy contentos, porque si Fantino llora, aquí reímos. Empiezo contigo, Mario. ¿Este fracaso de Milei puede augurar que no terminará su mandato? Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Pobre Fantino, la verdad, lo escuché ahí como lo ponían, lastimosamente preocupado. Mira, no sé, yo creo que es muy temprano y quiero comentarles algo ante todo. Obviamente esto es una derrota muy clara del gobierno en la Cámara de Diputados, con un proyecto refundacional, como ellos lo llamaron, ¿no? De bases para una nueva Argentina y demás. Pero también es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que muchos diputados, diputadas que venían dando esta batalla, básicamente los diputados de la oposición progresista, decían que había una gran posibilidad de que en realidad la estrategia del gobierno sea la de no negociar, la de forzar un rechazo de la ley, precisamente para profundizar la estrategia que ellos han venido manteniendo. Obviamente, por ahora en la oposición, o hasta cierto momento, hasta el 10 de diciembre en la oposición, pero la gran pregunta es si esto iba a seguir siendo así, incluso cuando estuvieran gobernando, ¿no? Esta idea de casta contra pueblo, como se escuchaba en los canales de televisión, y que venían alertando de que esto podía ser una especie de plan B. Así que, por supuesto que esto implica, como ustedes bien decían antes, un salto hacia adelante, y esto implica una radicalización, en principio, del conflicto a nivel político e institucional, ¿no? Yo no sé si se puede afirmar ya tan temprano que implica un nivel de crisis que pueda no llegar al final de su mandato Milei, pero obviamente se profundiza el conflicto institucional que toma la forma, en este caso, de un enfrentamiento fuerte entre el gobierno federal y las provincias. Hay que ver si esto se profundiza. Ahora se van a venir nuevas batallas inminentes y hay que ver cuál es la dinámica y el ritmo de este nivel de conflictividad altísimo que puede terminar en cualquier lado, la verdad. ¿Qué tal, Mario? Daniel. Yo quería lanzar una pregunta a Daniel, que estábamos comentando antes aquí en el programa sobre qué es lo que puede ocurrir con la ley Omnibus a partir de ahora, y barajábamos algunas hipótesis. Te quería preguntar si tú consideras que sigue teniendo recorrido parlamentario, si se jugará la carta del plebiscito o qué es lo que puede suceder.
Hola Sara, hola Pablo, hola Manu. Sara, primero, qué lindo verte y saludarte. Luego de la decisión que tomó ayer, esto es importante decirlo, la bancada oficialista, la bancada de Milei, de enviar a comisión nuevamente el proyecto de la ley Ómnibus, el proyecto tiene que volver a debatirse desde cero. ¿Qué quiere decir esto? El mileísmo y sus aliados van a tener que conseguir un nuevo dictamen, eventualmente de mayoría, para que sea nuevamente tratado en general y en particular en el Congreso. Ese sería el tratamiento. Como telón de fondo está lo que vos bien planteás, Sara, y lo que bien planteó también el presidente de la Nación antes de asumir, teniendo en cuenta que él tiene 38 diputados de una Cámara de Diputados que tiene 256 miembros, quiere decir que es una clara minoría. Frente a esa situación de minoría, el presidente Milei, antes de asumir, había pronosticado la posibilidad de llevar adelante un plebiscito, cosa que, dicho sea de paso, están tratando de instalar desde el día de ayer. No lo hizo Milei de modo directo, pero ¿cómo lo hizo Milei? Milei está muy activo en Twitter, no solo por lo que él publica en Twitter, sino por los likes que pone en Twitter. Y puso likes a un comentario de un usuario en Twitter que convocaba a un referéndum para resolver la cuestión legislativa, o sea, un referéndum contra la casta. Acá estamos viendo algunos de los Twitter casualmente de Javier Milei. A mí me gustaría destacar, a propósito de lo que decía Mario, que el gobierno a los 10 días de asumir tuvo un cacerolazo. Antes de terminar el primer mes de mandato tuvo una movilización frente al Palacio de Tribunales, al Palacio de Justicia. A un mes y 10 días tuvo el primer paro de toda la era democrática contra un gobierno. Y menos de 2 meses de cumplir un mandato está teniendo la primera derrota legislativa. Esa es la situación actual de Javier Milei. Y me gustaría aportar 2 datos que me parecen determinantes. Se conocieron los números de consumo del mes de enero. Presten atención a estos 2 datos, Pablo, Manu, Sara y a los oyentes de Canal Red. El consumo de medicamentos cayó, escuchen bien, 45% en el mes de enero. Y el consumo de alimentos cayó 37% en el mes de enero. Mientras avanzan las dificultades políticas para Javier Milei, avanza la crisis social. Manu. ¿Cómo estás, Daniel? Sigo contigo, sigo justamente al hilo de lo que comentabas de la actividad de Milei en Twitter y de los likes que da. Justamente mientras hablabas veíamos en pantalla que un usuario había dicho, ¿y si Milei sabía que esto iba a fracasar y lo hizo a propósito para exponer, para retratar a los políticos? Y él respondía, correcto, ¿no? Hay otro también donde un usuario dice, hoy Milei demostró quiénes son los corruptos y no sé qué, y Milei decía, uno que la ve, se llama principio de revelación. Te quería preguntar, antes también Mario hacía algún comentario al respecto de esto, si de verdad interpretáis que eso es así. A mí desde aquí me da la sensación, leyendo estos tweets, de que del meme ese, ¿no? De la cara que llora de rabia y delante se pone una careta que se ríe y que están intentando, digamos, vender de forma positiva lo que ha sido una derrota, pero no sé cómo lo interpretáis vosotros y si realmente creéis que esto formaba parte, digamos, de una estrategia de Milei. Insisto, Milei verbalizó esa estrategia. Antes de asumir dijo, si tengo resistencia del Parlamento, voy a convocar a un plebiscito. Bueno, esa instancia puede darse ahora, un poco la pregunta de Sara que me había hecho anteriormente. Ahora a Milei le queda 2 caminos. Uno es la vuelta del proyecto a comisión y retomar la negociación política, donde a Milei le había ido mal y le había ido bien, porque también en general el proyecto había sido aprobado. Y el otro camino es el plebiscito. Pero el plebiscito es realmente jugar a la ruleta rusa con más de una bala para Milei en estas circunstancias, ¿no? Porque ¿qué pasa si al plebiscito le va mal? Primero que el plebiscito tiene un tiempo para ser convocado. Otra cosa, el plebiscito no es vinculante. O sea, la Constitución argentina autoriza plebiscitos, pero no vinculantes. O sea, el resultado no necesariamente puede tener un efecto político, pero no necesariamente un efecto legal. Es un terreno de incertidumbre. Como telón de fondo, Milei en este momento está en Israel.
haciendo algo que definitivamente no es una prioridad para la Argentina, ¿no? Porque declaró que el traslado de la sede de la Embajada Argentina de Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, y además declaró o va a declarar en los próximos días al grupo Hamas como un grupo terrorista. Esto habla un poco de la disociación de los conflictos que tiene la sociedad argentina, que tiene el presidente Milei, ¿no? Porque evidentemente no forma parte de las prioridades de la sociedad argentina lo que sucede en Israel o el conflicto en Medio Oriente. Una pregunta a Mario. Escribí ayer en Diario Red Grabois un artículo que se llamaba El Círculo, en el que señalaba, digamos, a los grandes oligarcas argentinos en realidad como los que de alguna manera usarían al pelele Milei para llevar a cabo una serie de transformaciones violentas en la estructura económica y social de la Argentina que favoreciera a sus intereses. ¿Hasta qué punto Milei puede seguirle siendo útil a estos sectores si digamos, por una parte la situación de inestabilidad y por otra parte la impotencia de Milei para sacar adelante sus reformas sigue continuando en Argentina? Bueno, Pablo, a mí me parece una pregunta clave esa, porque me da la sensación de que para leer lo que sucedió anoche hay que, por supuesto, mirar todos estos la evidencia de que acaba de tener una derrota política importante el gobierno, pero me parece que también hay que ampliar un poco el marco del análisis y meter en juego una disputa más de fondo, ¿no? Un poco ya Daniel lo decía, el lugar en donde está hoy Milei, desde allá está interviniendo con mucha fuerza, radicalizando la discusión claramente, y lo está haciendo desde Israel en un momento de guerra. Creo que si uno amplía el panorama, puede ver esta disputa que está en una Cámara Legislativa al interior del sistema político, en donde se estaba discutiendo también una cuestión económica, ¿no? Hay que decir que el principal motivo por el cual la ley se traba y vuelve a comisión, como bien contaba Dani, es una discusión sobre el presupuesto, digamos, nacional, ¿no? En donde ya el gobierno federal está estrangulando el presupuesto de las provincias, y las provincias, algunos gobernadores en alianza con el peronismo querían incluir una cláusula en la ley de coparticipar uno de los impuestos principales acá, lo cual iba a ser un golpe fuerte para el gobierno nacional. Fue la discusión de fondo, era una cuestión sobre cómo se atraviesa este momento de ajuste, y es una pelea política fuerte que va a seguir ahora y va a seguir por el tema de la gobernabilidad económica. Ahora bien, como bien vos planteás y planteaba Juan Grabois ayer en este artículo, hay una disputa más de fondo que no se da solo en el poder institucional, en este caso en el legislativo, sino que está dándose todos los días en la administración económica del país. Y estamos, esto ya lo vienen alertando algunos economistas y analistas, estamos ya en un proceso de ida hacia la dolarización, que es el gran objetivo, en principio, del primer año, de la primera parte del gobierno de Milei, que es dolarizar la economía, ¿no? Liquidar a la moneda nacional, lo cual se interpreta, como ha pasado en otros países, como un antes y un después, ¿no? Que puede ser. Y efectivamente estamos en ese camino hacia ahí. Eso es cuando ellos dicen, cuando escuchábamos antes en los programas, que ellos dicen que no van a variar su programa de gobierno, están hablando de eso. Y creo que, por lo que yo he podido ver, buena parte, creo yo, los principales poderes económicos de la Argentina, los principales empresarios, las principales fortunas y grupos económicos que controlan los principales resortes de la estructura productiva argentina, creo que están bastante entusiasmados con Milei, y a mí me da la sensación que incluso los alienta a ir a fondo, a no pactar, uno podría decir, con los poderes existentes en este camino de desregulación feroz, ¿no? Y los otros grandes poderes, que también hay que mirar, por ejemplo, hay que ver cómo repercute esto, lo sucedido anoche, en la relación hasta ahora llamativamente cercana, íntima, entre el gobierno argentino de ultraderecha de Milei y el gobierno de Biden, ¿no? En Estados Unidos. Uno podría suponer que iba a haber un cortocircuito, como en su momento pasó con el gobierno de Bolsonaro, pero en este caso, hasta lo que sabemos, ha sido un apoyo muy fuerte y restricto que se materializó hace unos días con el apoyo claro del FMI. Entonces, ahí también hay una pregunta fuerte sobre cómo va a jugar este poder geopolítico, si le va a empezar a soltar la mano o uno podría pensar que hay acuerdos más de otro tipo, ¿no? Más de fondo, que trascienden la discusión política
institucional. Me parece que este es un poco el panorama y a mí la pregunta que me surge, compañeros, amigues, es si lo que estamos viendo puede ser interpretado con los lentes, digamos, habituales en los cuales interpretamos las batallas políticas, o si estaríamos viendo el intento de empezar a producir un nuevo tipo de gobernabilidad esencialmente destituyente, que no le interesa tanto producir un nuevo poder institucional, construir un nuevo consenso, sino que más bien le interesa desarmar la lógica misma estatal, precisamente para que emerja otro tipo de gobernabilidad mucho más mercantil. Esto no quiere decir que vaya a ser exitosa, es muy posible que fracase, ojalá. También está, como dice Dani muy bien, y creo que es un dato clave, la situación efectiva, social, material de las mayorías, que van a generar una conflictividad evidente. Pero me parece que por lo menos es una pregunta para tratar de poner en juego, para tratar de entender de una manera más compleja lo que está pasando. Mario Santucho, Daniel Toñetti, muchísimas gracias, compañeros, por atender a la base. Seguiremos muy de cerca la actualidad argentina. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Llegamos al final del programa y como todo últimamente en Argentina suena un poco a los inicios del 2000, vamos a acabar con un temazo de los Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza. Hasta mañana.